Honra y recompensa. Audiolibro de John Bevere. Cómo atraer el favor y la bendición de Dios. Honra y recompensa. Capítulo 3. Recompensa completa. Al principio de su ministerio, Jesús entró en Capernaum y de inmediato se encontró con un oficial romano, de hecho, un centurión que le rogó que sanara a su siervo paralítico, que estaba terriblemente atormentado. Jesús estuvo de acuerdo. Yo iré y le sanaré. Mateo 8:7. El centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Versículo 8. Un momento, no soy digno. Es el conquistador quien está hablando a uno de los conquistados. Roma ocupaba la nación de Israel. Por tanto, ¿por qué le diría a ese oficial romano a un carpintero judío: no soy digno de que entres bajo mi techo? Sería como si un coronel de la Marina de los Estados Unidos le dijera a un plomero iraquí: no soy digno de entrar en tu casa. ¿Ve cómo ese hombre honra a Jesús? El oficial romano sabe quién es realmente aquel carpintero, trata a Jesús como a alguien muy importante y le rinde el debido respeto. El guerrero sigue explicando: solamente dirá palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Versículos 8 y 9. En primer lugar, hablemos de la posición o rango del oficial. Había 6,000 soldados en una legión romana y un comandante sobre la legión entera. Dentro de la legión de 6,000 había 70 centuriones que informaban al comandante, y cada centurión tenía bajo su autoridad a 100 soldados. Él explica a Jesús cómo y por qué lo que le había pedido funcionaría. Él tenía el respeto y la obediencia de sus soldados porque honraba a su comandante al someterse a su autoridad. Él disfrutaba del respaldo de su oficial superior, quien a su vez era respaldado por la autoridad de Roma. Para simplificar, podríamos decir: yo tengo autoridad porque honro a mi país y a mis superiores respetando su autoridad. Por tanto, lo único que tengo que hacer es pronunciar una palabra, y quienes están bajo mi autoridad responden de inmediato a mis instrucciones. Observemos su prefacio. Porque yo también. Él reconoció la autoridad de Dios sobre Jesús. Por tanto, ese oficial sabía que Jesús ejercía autoridad en la esfera espiritual invisible, al igual que él tenía autoridad en el mundo militar. Por eso, él entendió que lo único necesario era una sencilla orden, y la enfermedad tendría que obedecer. En su mente no era diferente al modo en que quienes estaban bajo su autoridad respondían a sus órdenes. Veamos la respuesta de Jesús. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¿Lo ve? Jesús anuncia que aquel oficial romano tenía más fe que Juan el Bautista. Piénselo, Juan el Bautista era de la casa de Israel. Profundicemos un poco más. Este oficial tenía más fe que María, la madre de Jesús. Jesús declaró que su fe era la más grande que él había encontrado durante sus más de 30 años en Israel. Y Jesús nunca exageraba. Un ciudadano y oficial romano de las Fuerzas Armadas que ocupaban Israel gana el premio. Yo soy una persona de fe y espero que usted también lo sea, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ver Hebreos 11:6. Como registra la Escritura, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Yo estaría dispuesto a apostar que Juan el Bautista oyó muchos más pasajes bíblicos que aquel oficial romano, y sin embargo, ese oficial tenía más fe. Además, supondría, y probablemente estuviera en lo correcto, que María, la madre de Jesús,
los 12 discípulos y los muchos otros en Israel, con quienes Jesús se encontró también, habían oído mucho más de la palabra de Dios que aquel oficial romano. Y sin embargo, él tenía más fe que cualquiera de ellos. ¿Qué hacía que su fe fuera tan grande? Era la unión de la honra que le demostró a Jesús y su entendimiento de la autoridad. Lucas 17, del 5 al 10, muestra que no es solo oír la palabra de Dios lo que produce fe, sino que debe ser suplementada con honra y sometimiento a la autoridad. Este hombre recibió su recompensa completa, porque rindió honra y entendió la autoridad. Su consideración por la autoridad revelaba un fundamento de respeto en su corazón. Por tanto, la raíz de su motivación era la honra. Una mujer a quien no se le negaría. En el capítulo 7 del Evangelio de Marcos encontramos a una mujer griega, sirofenicia de nacimiento, que acude a Jesús en busca de ayuda. Las Escrituras afirman que ella siguió pidiéndole que librara a su hija de un demonio. Esto da a entender que Jesús no fue receptivo a su primera petición, o a la segunda y posiblemente a muchas otras peticiones. Es bastante probable que ni siquiera la mirase, pero ella siguió pidiendo. Ella no se desanimó y finalmente obtiene una respuesta. Pero Jesús le dijo: «Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Versículo 27. Muy bien, puede usted partir el pastel como quiera, pero el resultado es el mismo. Jesús la llama perrillo. Estoy contento de que esta mujer no fuese norteamericana. Si lo hubiera sido, Jesús podría haber recibido una regañina. Ella podría haber gritado: «¿Cómo? ¿Me está llamando perrillo? ¿Qué tipo de ministro es usted? ¿Qué atrevido por su parte insultarme de esa manera? Vine buscando ayuda y este es el trato que recibo. Esto es un asunto racial, ¿verdad? Porque yo soy griega y usted es judío. Cree que tiene derecho a llamarme perrillo. Esto es un ultraje. Usted aquí sentado con sus hombres e ignora a una mujer necesitada que está pidiendo por su hija. ¿Dónde está ese amor del que usted predica? Oh, ya lo entiendo. Ahora no hay ninguna multitud a la que impresionar. Solamente usted y sus hombres. Así que ahora se demuestra lo que es usted realmente. Es usted un hipócrita. Ya he tenido suficiente. Me voy de aquí». Ella se habría ido furiosa y su hija no habría sido sanada. Se habría ido sin ninguna recompensa. Sin embargo, esta mujer no se comportó de ese modo. Por el contrario, respondió a la inferencia de él y se situó para obtener una recompensa. «Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos». Entonces le dijo: «Por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija». Versículos 28 y 29. Casi puedo ver a Jesús sonreír y menear su cabeza a la vez que admiraba la fe de aquella mujer gentil. ¿Cómo podía negárselo a ella? Le dice que el demonio que había atormentado a su hija se había ido, y la madre regresa a su casa para encontrar a su hija liberada. Si ella hubiera sido pasiva o se hubiera ofendido con facilidad, habría perdido cualquier esperanza de recompensa. Ella sabía quién era Jesús y le honró persistentemente, primero con su tenacidad y luego por no insultar o irse, aun cuando parecía que ella era insultada o deshonrada. Por su determinación, ella recibió una recompensa completa. Es interesante observar que estos dos ejemplos de increíble fe eran personas gentiles que caminaban fuera del pacto de Abraham. Un centurión y una mujer griega hicieron que Jesús se maravillara de su fe. Ellos, sencillamente, entendieron principios que con demasiada frecuencia están perdidos hoy día. Fluyó honra en medio de su desesperación y ambos recibieron una recompensa completa. El principio de la honra. Cuando usted repasa los evangelios, puede encontrar a otros que recibieron recompensas parciales, completas o ninguna recompensa. Cada incidente refleja de modo único
la manera en que ellos manifestaban la honra. Para algunos hay una evidente carencia de la honra debida. Para otros hay una cordial o abundante honra, y aún para otros hay una deshonra manifiesta cuando se acercan a Jesús. Si la honra no es inmediatamente obvio en los pasajes, el patrón del principio sigue permaneciendo. Es una ley espiritual, porque Dios dice: «Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco». Primera de Samuel 2:30. La honra es una clave esencial para recibir del cielo. Me gusta referirme al versículo anterior como el principio de la honra. Quienes honran a Dios serán honrados. Sencillamente así funciona. Todos los que honraron a Jesús recibieron de Dios en la proporción en que se rindió la honra. Piénselo. No solamente un siervo y una hija fueron sanados, sino que actualmente seguimos celebrando sus elecciones y su fe. Este principio se destaca particularmente justo antes de la pasión. Jesús estaba en casa de Simón, el leproso, en Betania. Cuando se reclina en la mesa, una mujer se acerca a él con un frasco de alabastro de aceite de nardo muy costoso. El precio de ese perfume suponía el salario de un año para un trabajador corriente. Después de llorar para lavar los pies de Jesús, ella lo seca con su cabello y luego abre el perfume y lo derrama sobre la cabeza de Jesús. Ella honró a Jesús al ungirlo generosamente, pero no todos se regocijaron por aquella muestra. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: «¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres». Y murmuraban contra ella. Marcos 14, 4 y 5. Fuera de ese momento, sus observaciones sonaban muy racionales y hasta consideradas. ¿Qué cristiano es pensar en los pobres? Sin embargo, ellos se perdieron el cuadro más grande. Algo sucedía en ese momento. Había habido una oportunidad de honrar al Dios del cielo y de la tierra, honrando a su Hijo, Jesús. Escuchemos la aguda amonestación del Maestro. Pero Jesús dijo: «Dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Ésta ha hecho lo que podía. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella». Marcos 14, 6 y 9. ¡Guau! ¿Oyó cómo él la elogió? Muchos hicieron grandes cosas en tiempos de Jesús, pero ninguno fue honrado de esta manera o hasta este grado. Jesús profetizó que el bien y el hermoso acto de honra de ella serían elogiados donde quiera que llegase el evangelio, no solo en su época, sino de generación a generación para siempre. El deseo de ella era honrar al Maestro, pero su derramamiento o unción la situó en posición de que el Maestro la honrase a ella. El principio de la honra siempre se aplicará, siempre sigue siendo válido. Dios dice: «Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian». Primera de Samuel 2:30. Observe que quienes no le honran a él serán tenidos en poca estima. Sin embargo, la Nueva Versión Internacional confirma la palabra humillo, que se define como el sentimiento de que alguien es indigno de consideración o de respeto. Dios considera a quienes lo deshonran como por debajo de tener en cuenta. Esto implicaría una desconsideración por sus necesidades y oraciones. Oigamos lo que Jesús dice: «El que me recibe a mí, recibe al que me envió». Juan 13:20. En el contexto de lo que Jesús está diciendo, recibir a alguien es honrarlo. Por tanto, Jesús está diciendo en realidad: quien me honra, honra al Padre que me envió. Por eso Él claramente nos dice: el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Juan 5:23. Quienes honraron a Jesús estaban, en realidad, honrando al Padre sin saberlo. Jesús dijo: «Gloria de los hombres no recibo». Juan 5:41. En su corazón y su mente todo iba al Padre. Él no había sido aún glorificado.
Una vez que fue glorificado, el Padre hizo decretos en cuanto al Hijo como «Adórenle todos los ángeles de Dios». Hebreos 1:6. Y tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Hebreos 1:8. También ver Filipenses 2, del 8 al 10. Una vez glorificado, Él es adorado como el Padre es adorado. Sin embargo, mientras Jesús caminaba por la tierra, vivía y ministraba como el Hijo del Hombre. Filipenses 2, 6 y 7 afirma, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por tanto, como hombre, él en su corazón continuamente daba toda la honra que se le daba a él al Padre. Por eso, él continuamente se dirigía a las personas a las que sanaba con afirmaciones como, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Mateo 8:4. Y otra vez leemos, mirad que nadie lo sepa. Mateo 9:30. Y se encuentran referencias similares en todos los evangelios. Mientras estuvo aquí, Jesús fue la conexión de la tierra con el Padre. Por tanto, una manera tangible de honrar al Padre era por el tratamiento que se daba a su Hijo. Por eso, no hubo ninguna reprensión a la mujer sin nombre que honró a Jesús el Hijo con su costoso ungüento. Él nunca reprendió a quienes lo honraron, sino que los elogió por hacer aquella conexión con el Padre. Entendamos que Él no buscaba su propia honra, sino más bien ser ejemplo del principio de la honra ante aquellos a quienes fue enviado. El fluir de la honra. La semana en que Jesús fue crucificado, hizo esta profunda afirmación con respecto a cómo continuaría su ministerio después de su partida. Y les advierto que ya no volverán a verme hasta el día que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lucas 13:35. En otras palabras, no volverán a verme otra vez hasta que reconozcan a quienes yo envío al declarar, bendito el que viene en el nombre del Señor. O para expresarlo de otro modo, no me percibirán o me verán de nuevo hasta que honren a quienes yo envíe en mi nombre. Deténgase y mediten esto. Jesús dijo que Él se manifestaría cuando nosotros bendecimos u honramos a quienes Él envía. ¿Por qué? Jesús responde por nosotros en otras partes de las Escrituras. Una de esas afirmaciones es, de cierto os digo, que el que recibe al que yo enviare lo honra, me recibe y me honra a mí, y el que me recibe y me honra a mí, recibe y honra al que me envió. Juan 13:20. A la luz de esto, oiga lo que Jesús dice con respecto a aplicar el principio de la honra a la vida cotidiana. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Mateo 10, del 40 al 42. Sin cambiar el significado, permita que inserte la palabra honra siempre que aparecen las palabras recibe y dé en estos versículos. El que a vosotros honra, a mí me honra, y el que me honra a mí, honra al que me envió. El que honra a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que honra a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que honre a uno de estos pequeñitos con un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Para obtener un marco de referencia adecuado, hay dos puntos principales que requieren que los abordemos en estos versículos. En primer lugar, hay una estructura de autoridad en el reino de Dios. Comienza con el Padre y fluye hasta Jesús, aquel a quien el Padre envió y a quien entregó toda la autoridad.
Después de su resurrección, Jesús declaró: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra». Mateo 28:18. Él es la cabeza de la iglesia y llegará el día cuando Él presente el reino a su Padre una vez que toda rebelión haya sido puesta bajo sus pies. Ver 1 Corintios 15, del 24 al 26. Seguido en este orden de autoridad del reino está el profeta. Toma en consideración que Jesús estaba hablando a personas que no poseían el Nuevo Testamento. Ellos no estaban familiarizados con nuestra terminología y forma de hablar, y por eso Él habló en términos que a ellos les resultaban familiares. Los profetas en el Antiguo Testamento funcionaban como los portavoces del Señor. Ver Éxodo 4, 16 y 7, 1. Hebreos 1, 1 y 2 lo confirma. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y el Nuevo Testamento lo reitera con: una vez que Jesús resucitó de la muerte y ascendió a las alturas, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 4:11. Si Jesús estuviera dirigiendo a nosotros en la actualidad, podría expresarlo así: quien honra a un apóstol en el nombre del apóstol recibirá recompensa de apóstol. Quien honra a un pastor en el nombre de pastor recibirá recompensa de pastor. Ciertamente es lo mismo de los profetas, evangelistas o maestros. En Mateo 10, Jesús pasa de honrar a un profeta o a quienes están en liderazgo a un hombre justo, y luego termina con honrar a los pequeños. En efecto, Él cubrió todas las bases y la dinámica de la autoridad con la que los creyentes entran en contacto, quienes están por encima de nosotros en autoridad, quienes están a nuestro nivel y finalmente aquellos que están bajo nuestro cuidado o autoridad delegada. Todo ser humano con quien nos encontramos encaja en una de estas tres áreas. Esto nos lleva al segundo punto importante. Si honramos a quienes están por encima de nosotros, recibimos una recompensa. Si somos honrosos con quienes están a nuestro nivel, nuestros iguales, recibimos una recompensa. Y, finalmente, al honrar a quienes están bajo nuestro cuidado o autoridad, también recibimos una recompensa. Recuerde nuestra paráfrasis: no volverán a verme otra vez hasta que honren a quienes yo envío en mi nombre. Si unimos esto a los versículos de Mateo, descubrimos que cada uno de esos tres niveles conlleva una increíble recompensa del cielo. También esas recompensas siempre conllevarán mayores revelaciones o perspectiva en cuanto a quién es Jesús. Esto será nuestro enfoque en el resto del audiolibro.